compañeras, yo lo voy a poner sobre las empanadas integrales. Mi nombre es Yamil Mauricio Condori. Bueno, la definición. Se denomina empanada integral a una comida a base de una masa elaborada con harina no refinada, es decir, que se ha dejado el grano integral. Bueno, para los ingredientes de esta empanada son 500 gramos de harina de trigo, 100 de avena, 100 de sésamo, 100 de linaza, 75 gramos de azúcar morena y 6 gramos de sal. 275 ml de agua, 125 de aceite y para el relleno 248 gramos de queso. Ya. Bueno, en la formulación de la masa tenemos un porcentaje de 31% de harina integral, 6,32 de linaza, de sésamo, de avena, en azúcar morena 4,74%, de sal 0,38 y de queso 15,68, de agua tibia en porcentaje 17,39 y aceite de girasol 7,28. Eso es en 100 gramos. Bueno, en nuestro diagrama de flujo tenemos la recepción, la selección, pesado, mezclado, amasado, la división de la masa en bollos, el agregado de queso, el moldeado, el horneado, el enfriado y el empaquetado. Ya, aquí tenemos los procesos, ¿no? Todo está en incógnita porque solo lo dice como una manera de demostración. No saqué lo demás, ¿no? Ya, ya, está bien. Ya, acá en las moléculas, en el avanzado, está la gliadina y la glutamina y en el horneado el almidón. Bueno, para, para la formación del gluten, cuando las moléculas de la gliadina y de la glutamina establecen muchos enlaces formándose unos agregados de proteínas que suelen llamarse complejos proteicos. Para estos complejos proteicos pueden formarse las proteínas que van a unirse, tienen que estar muy hidratadas. Bueno, ya. Siguiente, en el horneado, para la formación del almidón, la miga de pan se forma la transformación que sufre el almidón debido al aumento progresivo de la temperatura. O sea, por el aumento de temperatura produce el almidón, básicamente. Al sobrepasar los 85 grados aproximadamente. Ya, en las propiedades sensoriales tenemos el color marrón con puntos blancos, el olor debe ser característico de una empanada integral, el sabor característico del producto integral y la textura suave y blanda. Bueno, en 100 gramos, en las características nutricionales, en 100 gramos de producto tenemos un 14% de proteína, 25% de grasa, 48% de carbohidratos, 1,86 de ceniza y 5,8 de agua en porcentaje en 100 gramos. Ya, pero eso fue todo, ingeniero. Ya, ahí tienen que trabajar en en el tema, me estás trabajando solamente en las sensoriales y las nutricionales, pero las nutricionales significa cuántas kilocalorías aporta cada uno de ellos. ¿Cuántos kilocalorías aporta tu empanada integral? Ah, eso, ingeniero, todo, no lo saqué, o sea, no lo hice a fondo, digamos, porque no lo hice a fondo, solo así en porcentaje. Ya, Básicamente. Porque no tuve mucho tiempo, digamos, casi fue solo un día, ¿no? ya, muy Casi solo un bien, día, ¿no? Por eso no lo hice. muy bien, Yamil. A ver, ¿quién más quiere presentar? Ya, gracias, ingeniero. ¿Quién es yo? Los demás lo vamos a retirar de la sala si no ponen sus cámaras. Ah, ya, Nazaret.
Pero, a ver, este componente, el pan es el... ¿Me estás hablando de pan comestible o de... A ver, porque aquí me estás hablando de gasolina, solvente, el pan no se hace con gasolina.
Bueno, ya muy bien. Vamos a empezar a retirar de la sala los que no están con cámara. Gondori, ¿qué problema tenés? ¿Por qué no pones tu cámara? Sí, ingeniero. Tu cámara, ¿por qué no la pones? Ah, sí, es que ahorita estoy haciendo una cosa, ingeniero, pero estoy aquí en la clase. Mm. Y Laura Gabriela, Y estoy desde la compu, estaba sin cámara, pero estoy con el celular y ya, bueno. Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces viendo eh, qué es lo que queremos nosotros. Que ustedes tienen que, lo primero que tienen que saber es, les decía, la tarea era ver quiénes son sus moléculas que van a trabajar, quiénes son sus moléculas y cuáles son los procesos que van a aplicar y qué características de producto es lo que tenían que hacer. Para eso nosotros trabajamos de otra manera cuando nos venden componentes puros, por ejemplo. Cuando nos venden componentes puros, no sé si en mi pizarra ya se ve algo, un cuadrito, se observa lo que en la pizarra. Poquito se Se ve. ve que hay algo escrito, pero no se puede leer bien. Qué grave, che, ¿dónde me iré? Ingeniero, y si saca foto y lo envía al grupo y nos va explicando? No, que no. Hay pizarra en el Zoom, a ver, ¿en qué parte ahí? Sí, hay pizarra No, virtual, ingeniero, en el Zoom. ¿quién me Le dan puede? compartir y ahí sale la opción de pizarra virtual. A ver, ¿a dónde está? ¿En compartir pantalla? Sí, ahí sale la opción de pizarra virtual. ¿Compartir pantalla? ¿Ese? Sí, Opciones avanzadas de la función compartir, ahí está. No la ubico. A ver, vamos a ver. Ah, sí. Eh, eh, Hay una compartir pantalla nomás, no, no hay otra. No, no, no me sale. A ver, acá pizarra. Ah, pizarra, aquí ya. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Ah, ya, ya. Ahora sí. Vamos a ver si podemos. Ahora aquí, ¿dónde está mi lápiz? Que nunca la había usado esa de. A ver, creo Ah, ya texto. Ah, ya, ahora sí. Texto, pero no me sale.
mostrar. Bueno, ustedes tienen, les decía, tenemos que saber cuando son componentes puros, los alimentos, ¿ya? Tenemos el soluto, el solvente y las condiciones de operación, pero se lo voy a poner en mi presentación mejor, un poquito. Bueno, esa es lo que tienen que hacer ustedes es de su producto. Cuando trabajamos con moléculas puras, tenemos que elegir quiénes son los solutos, quién es el solvente y cuáles son las condiciones de operación. De acuerdo a eso, nosotros definimos el tipo de proceso que van a aplicar para ver la estructura. Las estructuras, lo que decíamos nosotros aquí, faltan las propiedades de esta estructura. Lo más importante, le decía, eran las sensoriales. Las segundas propiedades que tenemos que ver es lo nutricional, cuánto aporta. La tercera es propiedades físico-químicas. O sea, ustedes cuando van a armar una estructura alimentaria, lo primero que tienen que saber es las propiedades sensoriales, por ejemplo. Aquí, en esto, ustedes tienen que saber cuáles son, lo primero, lo sensorial. Las variables sensoriales es lo más importante. Segundo, lo nutricional. Tercero es lo que nosotros llamamos, es lo físico-químico. Y cuarto, lo reológico. Entonces, nosotros lo que tenemos que trabajar, ustedes tienen que indicarme de cuándo trabajamos con componentes puros. Ustedes, por eso, la idea es que ustedes saquen del pan, por ejemplo, el ejemplo que me ha dado del pan, cuánto de proteína tiene ese pan, sumando las proteínas del queso, las proteínas de cuánto es, cuánto de grasa tiene, cuánto de hidratos de carbono y vitaminas.
Entonces es muy importante que ustedes sepan cuándo vamos a formar una estructura. Nosotros es muy importante que ustedes manejen el tema. Les decía, es muy importante que ustedes manejen el tema. Por ejemplo, vamos a compartir aquí. Si yo tengo esta presentación, a ver, ahorita vamos a ver. Me están observando, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con proteínas lácteas, en este caso en la leche. Los tipos de proteínas, las moléculas que ustedes tienen que saber, conocerlas ya. Ustedes saben que la leche, 87% es agua y 13% son sólidos, de los cuales ustedes tienen que saber de esa leche, ese 13%, ¿cuánto es de proteína? 5, por ejemplo. Las grasas son 3,5, suman 7 y decimos 13. 5 es la lactosa, el azúcar de la leche, y 1% son sales minerales. Entonces, eso es la definición que nosotros sabemos, porque nosotros cuando vamos a ver estas materias primas, lo que tenemos que ver es cuánto, nosotros vamos a ver cuántos de cada uno tenemos. O sea, la primera palabra es, cuando ustedes si van a trabajar con leche, por ejemplo, lo primero que tienen que preguntarse es la palabra. ¿Qué componentes, para armar una estructura, ustedes tienen que saber qué componentes tiene esa leche? Yo les estoy diciendo, tiene 13% son sólidos, ¿ya? Y 87 es agua. Y le pregunto ahora la palabra ¿qué componente? Cuando decimos la palabra ¿qué? Decimos que la leche está compuesta por 3,5 es proteína. 3,5%. Quiere decir que en un litro hay 35 gramos. Por cada 100 ml hay 3,5 gramos de proteína. Ya ustedes tienen que mentalizarse si ustedes van a hacer un producto, una estructura. Ya tienen que saber con cuánto de proteína están contando. ¿Cuánto de grasa? La grasa es 3,5. 3,5 también quiere decir que tienen 35 gramos en un litro. Por cada 100 ml, 3,5. Van 7%, pero tiene 13% de sólido. 5% es el azúcar de la leche conocida como lactosa. La lactosa, ustedes saben que es un disacárido que está compuesto por una glucosa y una galactosa. Ya como ingeniero, ustedes tienen que saber qué componente tiene y 1% son sales minerales. Hay ahí lo que se llama fosfato cálcico, ¿no? Lactato cálcico. ¿Qué minerales tiene la leche? Entonces nosotros tenemos que saber ese 1% por qué está armado. Ahora, la otra pregunta que yo les hago, que uno hace es, ¿qué, cuánto, cómo se encuentran estos componentes? A ver, ¿quién me dice cómo se encuentran estos componentes en la leche? ¿Quién me puede ayudar a responder eso? ¿Cómo se encuentran estos componentes en la leche?
Si nosotros, para saber eso, cómo se encuentran estos componentes, tenemos que saber un poquito de la parte química. Las proteínas, por ejemplo, ¿cómo se encuentran? ¿La grasa con el agua se quieren? ¿Quién me dice si se quieren o no se quieren? No, No se pero lleva. están agrupadas. La grasa no se quiere, tan separada. La grasa es más liviana, se va hacia la superficie. ¿Por qué? Ya tienen que saber ustedes químicamente que las grasas, ¿por qué están compuestas? Entonces, lo que me interesa es que ustedes conozcan el porqué de las cosas. ¿Cuáles son las proteínas, por ejemplo? Tenemos, ¿qué tipo de proteína en la leche? Son globulares, no son laminares, no son como las carnes. Las proteínas de un pollo, por ejemplo, cuando comen pechuga, vienen así, en forma de fibra. Sin embargo, estas proteínas son globulares, pero nosotros, como ingenieros, las podemos transformar en laminar. Por ejemplo, hacer un mozzarella, la convertimos, esa proteína de globular, la convertimos a laminar. Nosotros ya manejamos como ingenieros cómo lo que queremos que estén estas proteínas. Entonces es muy importante saber en la leche, por ejemplo, la leche está compuesta por una secuencia de aminoácidos. Los aminoácidos están compuestos por un grupo carboxilo y un grupo amina y un radical, ¿no? Y la unión de estos con otro aminoácido, ¿no? Hay la liberación de liberan agua al unirse, se llama el enlace peptídico y se unen a lo que se llaman dipéptidos. Y si hay, ya vienen los polipéptidos. Y ahí es lo que nosotros ya conocemos como las moléculas que vamos a trabajar, como las proteínas. En estos aminoácidos hay diferentes aminoácidos, ¿no? Ustedes saben, hay con carga positiva, con carga... Y hay una clasificación de los aminoácidos que ustedes lo han visto en química de los alimentos, que son los esenciales y los no esenciales, ¿no? Y las estructuras de las proteínas nos interesa a nosotros cómo están estas estructuras. Entonces hay estructura primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria. En la leche se encuentran en forma unas micelas de caseína, que son varias estructuras terciarias que se unen, como la alfa 1, alfa 2, alfa caseína. Estas son las estructuras que tiene una proteína. Esta proteína, todas las que están adentro son hidrofóbicas, no quieren al agua. Y las hidrofílicas están, por eso, las proteínas en la leche se encuentran en un estado de suspensión. No sedimentan, sino están suspendidas. Y son las que dan el color blanco a la leche. Esas son las caseínas. Entonces nosotros tenemos que saber, en cada producto, por ejemplo, nosotros tenemos que saber, estas son las composiciones de esas caseínas, por ejemplo. Ya nosotros tenemos que saber cómo están armadas estas proteínas. Como ingenieros no podemos trabajar algo si no la conocemos, la molécula. Entonces, las proteínas, decimos nosotros, en la leche ya sabemos cómo es la leche. La leche tiene 80, estamos hablando del caso de la leche, ¿no? No es, podemos hablar de otros casos, de la carne, las frutas, de todo. Pero en este caso de la leche, 87 es agua, 13% son sólidos. Esos sólidos, 3.5 es proteína. Pero ¿cómo se encuentran esas proteínas? Lo primero que ustedes tienen que decirme, se encuentran en suspensión. Están suspendidas por cargas negativas. Negativo con negativo se repele. Entonces ya nosotros tenemos que saber que hay aminoácidos que aman al agua. Y la única que ama al agua es esta, la capa caseína. Por eso está en la parte externa. Esa pelotita de la caseína está formada 10% alfa caseína 2, 36% beta. Y esta de aquí, 13%, esa pelotita que llamamos micela de caseína, está armada por esto. Y fíjense la característica, estas tres, la alfa 1, alfa 2, la beta y la capa caseína, la única que es insensible al calcio.
Las demás son sensibles al calcio, que se pueden formar puentes de calcio, un gel. Entonces, estas de aquí se esconden y la capa de acá, que se la llama capa, es la que interacciona con y es las proteínas del suero. Las proteínas del suero que nosotros manejamos, ¿ya? Son también globulares, pero de menor tamaño. Estas proteínas miden entre 5, desde, diré, 100 hasta 500 nanómetros. En cambio, las proteínas del suero son mucho más pequeñas, miden picómetros, ¿no? Las proteínas del suero miden entre nanómetro y angstrom, ¿no? Eh, Son mucho más pequeñas en relación a las otras moléculas. ¿Cómo se encuentran las otras? Se encuentran formando una solución verdadera, formando un refresco que no se observa así fácilmente en suspensión. Entonces, no solo proteínas, en la leche, por ejemplo, para que vayan entendiendo ustedes el mundo, cómo es que van a trabajar ustedes ya. Esas proteínas, hay las solubles, decíamos, las que están son las proteínas del suero, que son solubles, y las otras que están en suspensión. Ahora, hablábamos de las grasas. ¿Me entendieron de las proteínas, jóvenes? A ver. Las proteínas de la leche son globulares. ¿Ya? Pero esas pelotitas están compuestas por unas partes así. Esas se reúnen en una micela. Estas tres se esconden, no aman al agua, la alfa caseína. Está interaccionando con el agua en la capa caseína. Y tiene la característica que es insensible al calcio, si vemos en este cuadro. Observándola en una fórmula macromolecular, estas son las uniones de aminoácidos, esta es la alfa-caseína 2, esta es la beta-caseína. No vamos a leer todos los aminoácidos que están unidos para armar esa estructura. Y la capa caseína, que es esta, la que ama el agua, los aminoácidos que rodean. Y esta tiene la característica por eso las proteínas de la leche se encuentran en suspensión. ¿Cómo se encuentran las grasas entonces? Lo que estamos preguntando. Esta figura, esta de aquí que ven, donde dice modelos de Waltra, estas son las submicelas y la que rodea es la capa caseína, esta de acá. Entonces nosotros como ingenieros ya tenemos que saber cuando armamos una estructura qué tipo de deterioro puede tener esta molécula. Eso es esa es la conservación de los alimentos, que nosotros primero tenemos que conocer a las moléculas y qué tipo de deterioro puede sufrir esta molécula. Esta pelotita que decimos llamada caseína. Ustedes tienen que saber. Entonces, hay este otro modelo que se llama de Hall o Waltra, y estas son le decía el modelo de Waltra, que estas caseínas están unidas por fosfato cálcico adentro. Adentro de esta pelotita llamada caseína están unidas. Entonces, ustedes como ingenieros tienen que ya, si quieren estudiar la ingeniería de los alimentos, tienen que estar empapados cómo es cada una de estas moléculas. Entonces, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, quiénes son los que causan estabilidad
destabilizan estas moléculas. Calentamiento mayores a 70 se forma un complejo entre la capa caseína con la proteína del suero, disminuyendo el pH. El pH, ¿qué es lo que hace si la leche se acidifica? Este modelo de acá, ¿qué sucede? Eso es lo que tenemos que saber. Ustedes tienen que saber. Esto lo que ustedes tienen que saber es esto de acá que les decía. Al disminuir el pH, el hidrógeno lo solubiliza al calcio y se forma el lactato cálcico. Y esta proteína, que era globular, se vuelve laminar. Por eso nosotros hacemos queso mozzarella. ¿Me están entendiendo? Esta pelotita, para hacer un queso mozzarella, por ejemplo, esa proteína la convertimos en como una carne. ¿Y cómo hacemos eso? Agregándole pH, acidificándolo al medio. El medio hacemos que destabilice esta estructura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando trabajamos con grasa. Yo les voy a mostrar ahorita, les voy a compartir, voy a dejar y les voy a mostrar un video de proteínas que ustedes tienen que sabérselo, de proteína, de carbohidratos, de lípidos, tienen que saber. A ver, yo les voy a compartir, no sé si lo han visto en el aula virtual. Voy a compartirles ahorita. De carbono, también conocido como glúcidos o carbohidratos. Los lípidos. ¿Lo ven ahí, el video? Sí. Sí. Los glúcidos tienen altura. Función enzimática. Transporte, almacenamiento de otros productos, contractilidad, un nitrógeno y dos hidrógenos, y un grupo carboxilo, que es un carbono con dos oxígenos y un hidrógeno. Ambos grupos se encuentran unidos a un mismo carbono que se llama carbono alfa. De allí que los aminoácidos que vamos a estudiar se llaman alfa aminoácidos. Un hidrógeno también se encuentra unido al carbono alfa, y la otra estructura que cambia de un aminoácido a otro se conoce como cadena lateral. Una de las propiedades importantes de los aminoácidos son las propiedades ácido-base de su grupo, amino y carboxilo. Veamos cómo funciona. Si el aminoácido recibe un protón, se le agrega un protón, será el grupo amino
el que capte ese protón y adquirirá carga positiva. Por eso se dice que el grupo amino tiene comportamiento básico. Contrariamente, si el aminoácido cede un protón, ese protón se perderá del grupo carboxilo, y al perderse el grupo carboxilo, este quedará con carga negativa. Por lo tanto, un aminoácido puede tener carga positiva sobre su grupo amino, carga negativa sobre su grupo carboxilo. Puede tener las dos cargas, si fuera necesario. Veamos cuáles son los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas. Los aminoácidos los podemos dividir primero en dos grandes grupos, aminoácidos esenciales y no esenciales. Un aminoácido esencial es aquel que el organismo no puede producir a partir de otras moléculas y como consecuencia debemos incorporarlo en los alimentos. Por otra parte, el aminoácido no esencial es aquel que el organismo puede producir a partir de otras macromoléculas. No tenemos necesidad de incorporarlo en los alimentos. Los aminoácidos esenciales son 10, que están listados: la lisina, histidina, arginina, leucina, isoleucina, valina, triptofano, fenilalanina, treonina y metionina. Los aminoácidos no esenciales son el glutamato o ácido glutámico, el aspartato o ácido aspartico, la asparagina, glutamina, alanina, glicina, tirosina, serina, prolina y cisteína. Veamos cada uno de ellos, qué características tiene. Los aminoácidos lisina, histidina y arginina tienen en su cadena lateral otro grupo amino. Por eso se los conoce como aminoácidos diamino monocarboxilos, o como el grupo amino puede tener carga positiva, se lo conoce como aminoácidos básicos o aminoácidos con carga positiva. El hecho de tener carga y tener nitrógeno hace que su cadena lateral sea polar. Veamos ahora otro grupo de aminoácidos, la leucina, la isoleucina, la valina y la alanina y la glicina. 5 aminoácidos en su cadena lateral, como podemos ver, tienen carbono e hidrógeno. En todos los casos, el único que no tiene carbono e hidrógeno y solo tiene hidrógeno es la glicina. Lo hemos puesto en este grupo por cuestiones de simplicidad. Como podemos ver, todos los aminoácidos tienen el carboxilo y el amino con igual distribución, lo que cambia su cadena lateral. En todos casos, la cadena lateral podemos ver que son carbonos e hidrógenos, son cadenas que no tienen oxígeno ni nitrógeno y por lo tanto son estructuras hidrofóbicas. Por eso se los conoce como aminoácidos apolares o con cadena alifática. Veamos ahora los aminoácidos triptofano, fenilalanina y tirosina. Como podemos ver en su estructura, en su cadena lateral, estos aminoácidos todos tienen un anillo aromático. El anillo aromático es esta estructura de 6 carbonos que se representa con una forma particular. Por eso se los conoce como aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos treonina y serina, como podemos ver acá, en su cadena lateral, ambos tienen oxidrino. El hecho de que presenten oxígeno en su cadena lateral hace que sean aminoácidos con cadena lateral polar. También se los conoce como aminoácidos alcohólicos, porque el oxidrino constituye una función alcohol. La metionina y la cisteína son aminoácidos que en su cadena lateral, podemos ver, tienen azufre. Por eso se los conoce como aminoácidos azufrados. Particularmente, la cisteína tiene un grupo particular que es el grupo sulfidrilo, que debemos recordar porque cumple funciones importantes en el establecimiento de las estructuras de las proteínas. Los aminoácidos glutamato, aspartato y sus derivados, asparagina y glutamina, tienen la siguiente característica. Veamos en principio el glutamato y el aspartato. Ambos, en su cadena lateral, tienen un segundo grupo carboxilo, por lo que se lo conoce como aminoácidos ácidos. Recordemos que el grupo carboxilo podía ceder un hidrógeno. También se lo conoce como aminoácidos monoamino y carboxílicos.
y como el carboxilo puede tener carga negativa, se los conoce como aminoácidos polares con carga negativa. La glutamina y la asparagina tienen estructura muy similar, salvo que el grupo carboxilo en ambos casos ha reaccionado con un grupo amino formando una unión de tipo amida. Ya esta estructura no puede tener más carga, pero el hecho de que tenga oxígeno y nitrógeno hace que sean aminoácidos con cadena lateral polar. Para terminar, la prolina no puede ser incorporado dentro de ninguno de los grupos anteriores y podemos ver que el grupo amino y el grupo carboxilo unido al carbono alfa forman un ciclo con la cadena lateral. Por lo que se conoce que la prolina, se dice que la prolina es un iminoácido. Veamos cómo se unen entre sí los aminoácidos. Acá tenemos dos aminoácidos, grupo amino, grupo carboxilo, grupo amino, grupo carboxilo. La unión peptídica o unión entre dos aminoácidos se produce por reacción entre el grupo oxidrilo de uno de los aminoácidos con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido, que se pierde como agua y se establece una unión covalente que lleva el nombre de unión peptídica. Es una unión muy fuerte que mantiene unidos a los aminoácidos entre sí. Esta estructura que se formó, que contiene dos aminoácidos, se conoce como dipéptido. En este dibujo podemos ver un oligopéptido. Un oligopéptido es una estructura formada por varios aminoácidos, habitualmente entre 5 y 10. Acá podemos ver una unión peptídica, otra unión peptídica, y así sucesivamente. Podemos ver que esta estructura está formada por 5 uniones peptídicas, por lo tanto tiene 6 aminoácidos, donde vemos acá las cadenas laterales de cada aminoácido. Esta estructura se puede representar de la forma más sencilla, donde quedan representadas las uniones peptídicas, como podemos ver acá, R, que serían las cadenas laterales, los grupos carbonilos, que participaban en las uniones, y el grupo amino, que se encuentra en un extremo, y el grupo carboxilo, que se encuentra en el otro. Es una forma más sencilla de representar una cadena polipeptídica, en este caso un oligopéptido. En un extremo siempre tendremos un grupo amino, se conoce como extremo N-terminal, y en el otro extremo tendremos un grupo carboxilo libre que se conoce como extremo C-terminal o carboxilo terminal. Pasemos ahora a ver cómo interaccionan entre sí las cadenas laterales. Acá tenemos este zigzag, corresponde a una cadena polipeptídica, y hemos dibujado para simplicidad una cadena lateral que contiene un carboxilo y otra cadena lateral que contiene un amino. Como un carboxilo puede tener carga negativa y amino puede tener carga positiva, entre las cadenas laterales se puede establecer una atracción conocida como unión electrostática o puente salino. También puede ocurrir que haya repulsión entre las cadenas si se enfrentan dos cargas negativas o si se enfrentan dos cargas positivas. Otra forma en que pueden interactuar las cadenas laterales es a través de los oxidrilos con los grupos amino. Veamos el primero para entenderlo. Acá tenemos un oxidrilo, acá tenemos otro oxidrilo. Entre el hidrógeno que está unido al oxígeno de un oxidrilo se puede establecer una unión con el oxígeno del otro conocida como puente de hidrógeno. De manera similar puede haber interacciones puente de hidrógeno entre otros grupos. Las fuerzas de London son fuerzas muy débiles que unen cadenas laterales que solo tienen carbonos e hidrógenos, por lo tanto son hidrofóbicas. Estas fuerzas unen las cadenas alifáticas entre sí y también las cadenas de tipo aromática. El puente disulfuro es otra interacción que se produce entre los grupos sulfidrilos de dos aminoácidos cisteína que se encuentran enfrentados. Con pérdida de dos hidrógenos por oxidación se forma el puente disulfuro, que sí es una unión de tipo covalente. Ahora vimos cómo se unen los aminoácidos para formar una proteína a través de unión peptídica, estableciendo el orden de los aminoácidos.
Eso se conoce como estructura primaria. Ahora, la estructura primaria no queda lineal, sino que puede adoptar formas como un resorte, que se conoce con el nombre de alfa hélice. Puede adoptar formas de zigzag en forma paralela, se conoce como lámina beta. Puede adoptar enrollamientos que no respeten ninguna de las dos formas anteriores, se llama enrollamiento al azar. Esto se conoce como estructura secundaria y está condicionada por los enlaces que mencionamos anteriormente: puente de hidrógeno, puentes disulfuro, fuerzas de London y uniones electrostáticas. Luego, esas estructuras secundarias que mencionamos pueden adoptar dos formas particulares. Una forma donde no predomina ninguna dimensión por sobre la otra, por lo tanto la proteína tiene una forma esférica, se denomina proteínas globulares, o distribuciones en las cuales predomina el largo de la proteína por sobre el ancho, y estas se las llaman proteínas fibriliares. Ya veremos en el futuro cómo se asocia la estructura terciaria globular o fibrilar con su función. Bueno, jóvenes, como han visto, las proteínas, ustedes, hemos entrado al mundo de las proteínas solamente. Las proteínas, cómo se encuentran en la leche. Nosotros lo que tenemos que buscar ahora es los lípidos. ¿En qué estado se encuentran las grasas, por ejemplo, en la leche? ¿Quién me responde? A ver, David Pérez, creo que estabas diciéndome algo de las grasas. No, las grasas, a ver, lo que aprendí en bioquímica, lo que me acuerdo es que van agrupadas, viajan agrupadas en sí, pero están separadas, obviamente, la grasa con las proteínas y agua. Van todas juntas en la leche. Bueno, pero separadas, pero agrupadas en sí. La leche le hemos dicho que tiene, ustedes tienen que saber que la leche 87% es agua. Y estas moléculas están inmersas dentro del agua. Y la única forma, como la grasa no se quiere con el agua, la única forma es mantenerla en emulsión. Las grasas tienen que buscar un emulsificante. Entonces, esta grasa de la leche, si ustedes vamos a buscar, un glóbulo, las grasas se unen. A ver, voy a ver si mi pizarra me ayuda. Las grasas, ustedes saben que está compuesta por una parte son hidrofóbicas y las otras son hidrofílicas, los ácidos grasos. Porque las grasas están formadas por triglicéridos. Los triglicéridos son glicerol más ácido graso. Los ácidos grasos que componen en el triglicérido, en el glicerol, estos ácidos grasos tienen una parte que aman al agua y otra parte que son hidrofóbicas, ¿no? Y estos ácidos grasos tienen cadena desde carbono 1 hasta carbono 22. Y hay algunas que, ustedes saben, las grasas se consideran insaturadas e insaturadas. Las saturadas cuando no tienen doble enlace, y las insaturadas son cuando tienen... ustedes no sé si lo vieron en el video, por eso quiero que ustedes, esta materia, necesito que ustedes me ayuden a avanzar en esta materia. Porque si ustedes no saben cómo se encuentran estas moléculas, no van a poder hacer ninguna estructura. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Nosotros tenemos que saber cómo se encuentran estas moléculas. Si yo les comparto, les muestro, por ejemplo, les mostré cómo era la composición de la leche, ¿no? Les mostré un video, ¿no? ¿Alguien me dice?
Video no nos mostró, ingeniero. Ahí ahorita le voy a Hicimos mostrar. el cuadradito Ah, cuando nos mostró lo del dulce de leche. ya. Ahorita le voy a mostrar un poquito de la composición para que vean, compartir, para que entiendan cómo están estas moléculas. Voy a compartir acá. Un segundo me van a esperar. A ver, les voy a compartir este video. Mientras tanto, vamos buscando. Revisemos. Revisemos en pocos minutos estructura de lípidos relacionados a la nutrición. Los lípidos son un conjunto heterogéneo de moléculas. Tienen muy baja solubilidad en agua y cumplen diversas funciones. Estructurales, como los fosfolípidos en la membrana, hormonas, como estrógenos, testosterona, reservas energéticas, como los triacilgliceroles, y mediadores químicos, por ejemplo, las prostaglandinas. La clasificación de los lípidos, dada su heterogeneidad, es muy compleja. Podemos clasificarlo en primer lugar en No sé si lo ven en el video de lípidos lípido. complejos. Un lípido complejo es aquel que presenta uniones éster o amida que pueden ser hidrolizadas por tratamiento. Por lo tanto, los lípidos complejos son aquellos que son saponificables y los lípidos simples son los no saponificables. Nos detendremos básicamente en ácidos grasos y en acilgliceroles en esta presentación. Comencemos con ácidos grasos. ¿Cuál es la definición de un ácido graso? Un ácido graso es una biomolécula con un grupo que vemos acá y una cadena carbonada lineal, sería esta porción de la molécula, que habitualmente tiene número par de carbonos. En este caso estamos en presencia de un ácido graso saturado, porque todos los enlaces químicos que unen a los carbonos entre sí son lo que está representado, tiene 12 carbonos. También podríamos representarlo de 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Podemos representar entonces a este ácido graso de esta forma numérica: 12 carbonos y 0 doble enlace. La letra delta está representando al doble enlace. Dentro de los ácidos grasos saturados, que nos vamos a detener, tenemos el ácido palmítico y el ácido esteárico. El ácido palmítico lo podemos representar como 16,0 delta, tiene 16 carbonos y ningún doble enlace. El esteárico es 18,0 delta, 18 carbonos y ningún doble enlace. Pasemos ahora a los ácidos grasos insaturados. Un ácido graso pasa a ser insaturado cuando en su molécula se encuentra al menos una doble ligadura entre dos átomos de carbono adyacentes. Acá tenemos un ácido graso de 12 carbonos también, y acá tenemos su representación simplificada, donde acá podemos ver el doble enlace. Los dobles enlaces de los ácidos grasos pueden ser de dos tipos. Acá vemos el doble enlace, donde el enlace que se origina hacia el carbono anterior y hacia el carbono posterior están hacia el mismo lado respecto de una línea representada por el enlace. Estos enlaces se llaman cis. Si el doble enlace tuviera el enlace siguiente en esta posición, se llamaría trans, pero no son ácidos grasos de importancia en nuestro organismo. Este ácido graso lo podemos representar como 12, 1 delta 9, quiere decir 12 carbonos, un doble enlace en la posición 9, contando desde el carboxilo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dentro de los ácidos grasos insaturados, vamos a estudiar básicamente 4. El ácido oleico, que tiene 18 carbonos y una doble ligadura en la posición 9.
el ácido linolénico, también de 18 carbono, pero con 2 ligaduras en la posición 9 y 12, como podemos ver acá. El linolénico, de 18 carbono, 3 ligaduras en el 9, en el 12 y en el 15. Y el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, con 4 dobles ligaduras en el carbono 5, 8, 11 y 14. La propiedad importante de los ácidos grasos es la posición del doble enlace. Vamos a ver qué significan ácidos grasos omega 3 y opción del doble enlace. La referimos al carbono número 1, que es el carboxilo. Cuando se habla de la nomenclatura omega o N, se cuenta la posición del doble enlace desde el carbono opuesto. En el caso del ácido leico, si contamos la posición del doble enlace, tomamos esto como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un ácido graso que lo podemos llamar omega 9 o N9, que es equivalente. En el caso del ácido linoleico, contamos desde acá, vemos que es omega 6. El linolénico es omega 3 y el araquidónico es omega 6. ¿Qué importancia tiene esto? Los ácidos grasos, que son omega 6 y omega 3, también es omega 6, son ácidos grasos esenciales. Nuestro organismo no puede sintetizarlos a ellos con los omega 9. Estos ácidos sí los podemos sintetizar. Otra propiedad importante de los ácidos grasos es el punto de fusión. En este caso representamos nuevamente los 4 ácidos grasos insaturados que vimos: el oleico, el linoleico, el linolénico y el araquidónico. Si prestamos atención a los dobles enlaces, el primero tiene un doble enlace, el otro 2, 3 y 4. Y si observamos el punto de fusión, vemos que a medida que aumenta el número de dobles enlaces, 1, 2, 3 o 4, el punto de fusión varía de 13, menos 5, menos 11 y menos 50. ¿Cuál es la conclusión? La podemos ver en esta gráfica. A medida que se incrementa el número de dobles enlaces, el punto de fusión se hace menor. Esta propiedad es muy importante porque los ácidos grasos con mayor número de dobles ligaduras tienen menor punto de fusión. Por lo tanto, los lípidos que contengan estos ácidos grasos tendrán la propiedad de ser líquidos a la temperatura ambiente o a la temperatura de nuestro organismo. Otra propiedad importante, la propiedad química, es la formación de ésteres. Un éster es una unión química entre un grupo carboxilo y un grupo alcohol. Acá tenemos un ácido graso, el ácido oleico, que para simplicidad lo he girado y he dejado el grupo carboxilo ahora a la izquierda. Y esta molécula que tenemos acá es el glicerol. El enlace éster se produce entre un grupo alcohol, en este caso el glicerol, y el grupo carboxilo con pérdida de una molécula de agua. En la figura que estamos viendo acá, tenemos el enlace éster constituido, donde vemos que se perdió un hidrógeno del alcohol y un oxidilo del grupo carboxilo formándose el éster. A esta estructura, que tiene una larga cadena carbonada correspondiente al ácido graso y el glicerol, lo vamos a representar de en adelante de esta manera, donde este es el glicerol, este es el éster y esto es el ácido graso. Así podemos tener, cuando hay un ácido graso unido en el oxidilo, un monoacilglicerol. Si tenemos 2 ácidos grasos, tendremos un diacilglicerol, y lo que más nos interesa en este caso son los triacilgliceroles, porque forman parte de nuestras reservas energéticas. A modo de información, también puedo ver fosfoacilglicerol. Un fosfoacilglicerol es una molécula que tiene un glicerol, 2 ácidos grasos, como un diacilglicerol, luego un fósforo y un aminoalcohol. Dentro de estas moléculas están los fosfolípidos que forman parte de la membrana. Por último, la propiedad también importante es la solubilidad de los triacilgliceroles en agua. Acá tenemos representado un triacilglicerol en color celeste, y acá tenemos un recipiente que contiene agua. Si a los triacilgliceroles los volcamos sobre el agua, veremos que el triacilglicerol forma una capa en la parte superior, no mezclándose con el agua,
por lo que podemos decir que el agua y los triacilgliceroles son líquidos inmiscibles. ¿Cómo podemos hacer para que se mezcle el aceite y el agua? En nuestro organismo existen moléculas conocidas como ácidos biliares, cuya estructura podemos ver en este esquema. Vemos que el ácido biliar tiene un grupo carboxilo en un extremo y el resto es un ciclopentano perhidrofenantreno, similar a las hormonas esteroideas. Esta porción de la molécula es hidrofóbica y esta porción es hidrofílica. Podemos representar al ácido biliar, en este caso el ácido cólico, de una manera mucho más sencilla, con una línea azul, la zona hidrofóbica, y con una esfera, un círculo rojo con carga negativa, al grupo carboxilo. Esta molécula es una molécula anfipática porque tiene todo un sector que es hidrofóbico y un sector que es hidrofílico. Veamos cómo el ácido biliar participa en el proceso de emulsión de las grasas o de los aceites. Volvamos al esquema anterior. Acá tenemos el agua con el triacilglicerol en la parte superior. Si a este recipiente, que acá tenemos representado en mayor escala, acá tendríamos los triacilglicerol y acá tenemos el agua, le agregamos ácidos biliares, que los representamos, como dijimos recién, parte hidrofóbica y parte hidrofílica. Cuando agreguemos el ácido biliar a este sistema, veremos que las moléculas de los ácidos biliares se ubican con la cabeza hidrofílica hacia el agua y la cola hidrofóbica hacia el aceite. Esta ubicación descenderá tanto la tensión superficial que permitirá que esta superficie se rompa y genere pequeñas gotas de triacilglicéridos recubiertos por ácidos biliares, constituyendo una estructura que se llama como micela. Y este proceso se denomina emulsión de un lípido, porque el lípido pasa a formar pequeñas gotas dentro del seno de la fase acuosa. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Bueno, si estos son triacilgliceroles, que podemos representar de esta manera, y esto es agua, cuando agregamos el ácido biliar se produce la emulsión. Bueno, les decía, jóvenes, que la grasa en la leche, como vieron en el video, ese 3.5 se encuentran inmersas en el agua en un estado de emulsión. Las grasas miden nanómetros. O sea, es el metro dividido miden entre 5 hasta 20 nanómetros, depende de la especie. Entonces, las grasas tienen una parte que ama el agua, que es la parte hidrofílica, y la parte hidrofóbica, la que se esconde dentro de ese glóbulo graso. Una estructura alimentaria, tenemos que conocer bien sobre nuestras moléculas, sobre las proteínas, las grasas en una estructura. Y tengo que saber quién es el solvente. Tenemos un soluto y un solvente y tenemos las condiciones de operación. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, para armar una estructura alimenticia, cuánto de la concentración de proteína necesitan para armar esa estructura. Tenemos que saber las condiciones de operación. Tienen que saber ustedes qué presión, qué temperatura se pueden manejar. Por ejemplo, nosotros si queremos tener una leche condensada, como vieron el dulce de leche ustedes, las temperaturas no tienen que pasar inferiores a 70 grados centígrados. Si queremos que se haga color blanco el dulce de leche. Si nosotros queremos que haya la reacción de Maillard, las temperaturas pueden pasar hasta 93 grados. Entonces, nosotros es muy importante la temperatura, es muy importante la carga iónica. La carga iónica es muy importante, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un dulce de leche y que tenga una característica que ustedes cuando el producto no fluya, que sea viscoelástico, para que tenga esa plasticidad, o sea plástico, el dulce necesitamos iones de calcio. Entonces es muy importante saber la carga iónica, cuánto de iones hay presente en la estructura y el modo en que actúan esta fase.
para aplicar este proceso que van a aplicar, por ejemplo, en un dulce de leche el proceso que aplicamos fue la deshidratación y una reacción química. Son los dos procesos. Hay un proceso físico y un proceso químico. Dos procesos químicos aplicamos nosotros. El de neutralización, porque le agregamos bicarbonato para neutralizar. Y el otro proceso químico fue la reacción de Maillard, entre un azúcar reductor, que es la lactosa, y un... Ahora, ¿qué tipo de estructura armamos? Ustedes pueden armar estructuras de acuerdo, le decía, lo primero lo sensorial, lo segundo lo nutricional. Entonces, ustedes tienen que hacerme un cuadrito parecido a esto para el próximo martes, por favor. Ya el jueves, no sé, o el miércoles diré. El próximo viernes es Todo Santo, no sé, este ayudante, ¿cuándo irá a pasar ya? Para que ustedes pasen laboratorio. Ya es que... Ah, ya, bueno, así vamos a... Entonces, me están entendiendo, ¿no? La formación de la estructura alimentaria tienen que hacerla bajo ese punto, bajo este esquema, tienen que ponerme aquí, ustedes tienen que llenarme qué tipos de procesos lo que van a poner y qué tipos de estructuras van a tener. ¿Me entendieron lo que les decía, no? Para armar una estructura, nosotros tenemos que manejar, muy importante, saber qué tipo de moléculas tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasaba si yo no neutralizaba? ¿Qué le pasaba al dulce de leche, por ejemplo, si uno le ponía bicarbonato? ¿Qué producto me iba a salir? Más a blanco salía. Más a blanco, porque las proteínas precipitan. Y se forma un queso dulce ya. El más blanco es un queso dulce. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que entender de las estructuras. Este cuadrito es muy importante que ustedes me indiquen. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. Nos vemos en la siguiente clase. Es el martes, el miércoles conmigo, ¿ya? Vamos a seguir, vamos a empezar ya viendo otro tema que es el tema de ya los métodos de estabilidad. Cómo hacer, cuáles son los métodos de estabilidad de los alimentos. Vamos a empezar a ver cuáles son los métodos que hay o los parámetros de conservación de los alimentos. Vamos a empezar con el contenido de humedad, después vamos a empezar con la actividad de agua y por último la TG. Tres parámetros de conservación vamos a utilizar en la próxima clase. Comprendido el método de estructura, ¿no? Bueno, no es complejo, es interesante, es bonito, es fascinante entrarse al mundo de las moléculas. Ingeniero, en el caso del dulce de leche, el solvente no era agua, era directamente No, la leche. ya no se maneja ya entre moléculas y agua. Ya. Y aquí ustedes tienen que poner las concentraciones, la presión, la temperatura, la carga iónica que necesita y los modos de contacto. Bueno, muy bien, jóvenes. Nos vemos. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Me van a poner en el chat cómo estuvo la clase de hoy, su asistencia y nos vemos.